Como verán, estamos a full con los últimos lanzamientos de mercado del mundo de la perfumería masculina. Y en este caso vamos a hablar con respecto al último lanzamiento de la casa de Jean Paul Gaultier, que es justamente Scandal en su versión Le Parfum. Un lanzamiento bastante retrasado, quizás un año después del lanzamiento oficial, llega acá a la Argentina, pero bueno, por suerte llegó atrasado, pero llegó. Y eso es importante. Así que en este caso vamos a descubrir, vamos a ver de qué se trata esta nueva versión de Scandal Le Parfum. Vamos a ver si realmente es una de estas denominadas bestias, como muchas personas dicen, e incluso he escuchado muchos que lo inflan por sobre de más. Pero bueno, en este caso vamos a hablar todo lo bueno y todo lo malo, porque justamente esta fragancia me generó grandes polaridades. Cosas muy buenas para destacar, pero también cosas muy malas. Y vamos a ver sobre todo si vale la pena el hecho de tenerlo dentro de nuestra colección y sobre todo también entendiendo los elevados precios a los cuales llegó acá a la Argentina. Así que si querés saber un poquito más con respecto a este Scandal Le Parfum, vení y acompáñame. Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este Scandal Le Parfum. Fíjate que el packaging no varía absolutamente nada, es prácticamente igual. Solamente que la única diferencia es que en este caso acá incorporan la palabra Le Parfum como para diferenciarlo de la versión clásica. Pero después no tiene mucho más, una botellita también recargable, que eso también se agradece por el hecho de que no seguimos contaminando el medio ambiente con más vidrio. Y en este caso nos ofrecen una opción recargable, así que muy bueno por ese lado. Cabe destacar que estamos delante de una presentación con concentraciones Eau de Parfum Intense y esta es una presentación de 100 mililitros. Y bueno, dicho esto, como verás, no tiene mucho más para aportar, fíjate que es más de lo mismo. Así que vamos a ver de qué se trata este nuevo Scandal Le Parfum. Y cuando sacamos el frasquito, mirá, ahora para que acomodo acá. Cuando sacamos el frasquito, este es el nuevo frasco de Scandal. En este caso tampoco varía mucho, en este caso es muy similar. La única diferencia es que este Scandal Le Parfum es todo como esmaltado desde el interior, así que por lo cual no podemos ver qué o cuánto perfume nos queda a medida que lo vamos usando. Pero bueno, después fíjate que no cambia absolutamente nada de este Scandal Le Parfum versus su antecesor. Como te dije, este Scandal Le Parfum se lanzó el año pasado, en el 2022, pero bueno, desembarcó acá en la Argentina en el 2023, hace muy poquitito. ¿Y qué decir con respecto a esta fragancia? La verdad que estamos delante de un aroma que, más allá de que no tenga grandes complejidades aromáticas, al contrario, solamente tiene 3 notas declaradas dentro de su composición, que son las notas de geranio, las notas batonca y las notas de sándalo. No hay mucha variación con respecto a la versión anterior. Sí tengo que destacar que esta nueva versión de Parfum en cuanto a su aroma se huele un poquito más maduro, un poquito más formal y quizás un poquito más nocturno, un poco más festivo. Obviamente la versión clásica de Scandal me parece que es una de las grandes joyitas de Jean Paul Gaultier y sobre todo uno de los perfumes que son sumamente divertidos y sumamente carismáticos. Y son aromas que justamente van a llamar muchísimo la atención y te van a retribuir en cuanto a cumplidos. Esta versión Scandal Le Parfum también tiene mucho de eso, así que no hay grandes variaciones o variaciones significativas. En este caso, en esta versión Le Parfum, sacan esa famosa nota de caramelo que justamente tenía la versión clásica y acá lo incorporan con un exceso de batonca. Eso quizás a mí en lo personal y en lo particular no me encanta. Como sabemos, toda la línea de Puig, como que son los de Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier incluido, les encanta las notas de batonca. Y a mí, en lo personal, no me encanta tanto porque justamente hacen como un abuso de esta nota. Pero bueno, en este caso, esta nota de abatonca está bastante bien balanceada. No se nota tan dulce, tan disruptiva, ni tan ruidosa al olfato. Justamente esta sensación de batonca, esta sensación como vainillada, caramelada, se ve un poco más comedido o un poquito más asentado por las notas de geranio y las notas de sándalo, que hacen que no sea una bomba extremadamente dulce como en su versión anterior. Quizás esta versión también podría catalogarla como una versión un poquito más masculina. No quiero decir que la versión Scandal, la clásica, no lo sea, pero justamente era una fragancia
que estaba ahí dentro del híbrido, que tranquilamente una mujer lo podía llegar a usar. E incluso tengo varias amigas que usan Scandal masculino porque les encanta su aroma y les queda fantástico. Y sobre todo porque justamente buscan un aroma muy dulce, que dure y proyecte muy bien. Así que tienen la versión Scandal masculina, ellas. Así que eso también se destaca. Y justamente en esta versión de Scandal Le Parfum, estas notas de sándalo lo vuelcan quizás a un público un poco más masculino y un poquito más maduro. No quiero decir que maduro sea un perfume para viejos, sino que quizás en este Scandal Le Parfum ampliaron muchísimo más su rango de usabilidad. Porque esta es una fragancia que tranquilamente una persona de 18 años la puede usar y también una persona de 50 a 60 años también. Obviamente me parece que es demasiado juvenil para ese tipo de edades, pero creo que cada uno es libre de poder utilizarlo. Pero justamente amplían ese rango etario del uso de esta fragancia y lo hacen mucho más versátil para mucho más público y no exclusivamente tan juvenil como en su versión anterior. Otra de las cosas que tengo que destacar con respecto a esta fragancia Scandal Le Parfum es que esperaba mucho más. Esperaba una versión totalmente elevada a la versión que ya teníamos, porque realmente en su versión Eau de Toilette, en el Scandal Eau de Toilette, teníamos una joya del mundo de la perfumería. Y justamente en este Scandal Le Parfum le pedía muchísimo más. En este caso siento solamente que lo hicieron un poquito más masculino, un poquito más maduro, y no elevaron significativamente la fragancia a otro nivel, sino que hicieron más o menos de lo mismo. Y creo que en este caso, en esta versión Le Parfum, hicieron una versión que peca sobre todo por la linealidad de su aroma, porque es una fragancia que solamente vamos a encontrar 3 notas, como te dije, geranio, abatonca y sándalo, y no es un aroma que evolucione, no es un aroma que lo vayamos notando que cambia en nuestra piel y que van tomando el protagonismo diferentes notas a medida que lo vamos usando o en la medida que lo aplicamos, vemos cómo seca y sobre todo también en la parte final, que creo que es la parte que más disfrutamos todos. Pero bueno, en este caso, en este perfume, lo primero que vamos a sentir es esa sensación y esa sensación va a quedar de inicio a fin, porque no es una fragancia que evolucione y que tenga grandes cambios aromáticos. Así que muy lineal, y para mí eso es un punto negativo. Y sobre todo, habiendo tanta oferta hoy en el mercado, necesito que sean disruptivos con sus fragancias. No quiero decir que esta fragancia sea mala, al contrario, me parece que es un perfumón hermoso, muy lindo. Pero bueno, tiene esos pros y esos contras que tenemos que analizar. Si vos me preguntás, Narciso, ¿cuál preferís? ¿La versión Eau de Toilette o la versión Le Parfum? La verdad que tengo que decir que yo prefiero la versión Eau de Toilette, porque en esta versión solamente le dan una vueltecita muy mínima de rosca. Lo hacen un poquito más maduro, un poquito más masculino, pero creo que la versión Eau de Toilette tenía mucho más magia. Un perfume que era mucho más divertido, que duraba mucho más, que proyectaba mucho más, que iba evolucionando en piel, y eso era lo que más me gustaba. En cuanto a duración y proyección, justamente que estamos tocando este tema, es una fragancia que a mí en lo particular me está durando alrededor de las 6-7 horas. La verdad, es una fragancia que, para hacer una versión Le Parfum, esperaba muchísimo más. Y sobre todo teniendo la versión Eau de Toilette, que a mí me dura por encima de las 8 o 9 horas tranquilamente. Esta fragancia la siento mucho más comedida y con una proyección también un poquito más tímida versus su versión anterior. Así que creo que también ese es un punto negativo, porque obviamente al sacar versiones Le Parfum pido muchísimo más, porque no solamente ellos piden muchísimo más con respecto a precios de una versión y otra, por lo cual yo también tengo el derecho de pedir que tenga mejor performance o mejor aroma. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo muchísimo porque me parece que es un aroma muy destacable. Pero si ya tenés la versión Eau de Toilette dentro de tu colección, me parece que esta es bastante redundante. Yo esperaría a que se me acabara para poder tener esta nueva edición. Obviamente también si estás buscando una fragancia para salir a bailar, para salir a divertirte y sobre todo para utilizar en climas un poquito más frescos, o sea, de la media de clima para abajo, creo que este perfume es hermosísimo. Es una fragancia que explota, que dura muy bien, que proyecta muy bien en ese tipo de climas, y para climas un poquito más cálidos puede llegar a ser algo más pesado porque tiene notas mucho más pesadas. Así que la verdad lo recomiendo, sí, pero bueno, también tienen que analizar ustedes mismos
cuáles son sus pros y sus contras. Y en caso de que quieras probar esta fragancia sin tener la necesidad de comprarte una botella completa, te invito a que te pases por mi tienda online, donde la vas a poder conseguir en un formato de 5 mililitros para probarla, analizarla, ver de qué se trata, hacer tus propias comparativas sobre todas las cosas y ver con cuáles de las ediciones Scandal te quedas. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases, te des una vueltita. Como siempre te digo, tengo los mejores precios del país y eso está más que garantizado. Así que encantado, los espero. Así que definitivamente la recomiendo, sí. Obviamente analicemos y pongamos en la balanza su costo versus lo que nos propone. Así que en esta semana analizamos Scandal Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Así que bueno, gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado. Y también te voy a dejar todas mis redes sociales por acá para que cualquier duda o consulta que tengas me mandes solicitud y charlamos un poquito más por privado. Así que bueno, gente, no les quito más tiempo, les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan y se me perfuman mucho, por favor, se los pido.